¿Se ve la pantalla? Sí, profesor, se ve. De acuerdo. Entonces, en la clase de hoy día 16 de junio vamos a continuar con la materia de propiedades, planta y equipo. Tal como yo he comentado, es un concepto similar al que más de algunos de ustedes pueden haber conocido, que es al activo fijo. Este nombre corresponde a la nueva denominación desde que se implementan las normas internacionales de contabilidad. Vamos a partir repasando lo que es la formación del costo, que es un concepto relevante. Por lo tanto, ahí vamos a partir repasando ese concepto y de ahí vamos a continuar con la materia. Cuando hablamos de la formación del costo, tenemos dos instancias. Tal como lo vimos en la clase anterior, y voy a volver atrás para que no quede inconcluso o quede desconectado esta lámina, que es la primera que debemos ver hoy día. Vamos a devolvernos un poquito. Cuando hablamos de formación del costo, tenemos dos alternativas. Que una empresa u organización compre un bien, adquiera un bien, y el costo de ese bien se va a conformar por los siguientes conceptos. Primero, el bien se adquiere. Entonces ahí hay un valor cancelado y ese es el primer valor, monto, que va a ser parte del costo del bien. Cuando la empresa adquiere la propiedad del bien. Recuerden ustedes que la propiedad del bien es una de las características que distingue a los bienes del activo fijo o de propiedades, planta y equipo. ¿Qué más vamos a agregar a ese monto? Vamos a agregar todos aquellos impuestos y derechos no recuperables. ¿Eso qué significa? Si yo he cancelado un impuesto y que por alguna circunstancia no lo puedo recuperar, pasa a formar parte del valor de ese bien, pasa a formar parte del costo de ese bien. ¿Ya? Después de esto, pueden haber otros montos, otros gastos y que son necesarios para que ese bien que se adquirió esté en condiciones de entrar en funcionamiento, esté en condiciones de prestar servicios a la empresa. Y de ahí hay que hacer una línea de tiempo. Hay un momento cero, cuando el bien se adquiere, cuando la empresa toma propiedad de ese bien, y hay un momento uno, cuando el bien comienza a funcionar. Esto lo vamos a ver más adelante, igual, pero todos aquellos valores que se tengan que incurrir desde el momento en que el bien se adquiere hasta que el bien esté en condiciones de entrar en funcionamiento, todos aquellos desembolsos son parte del costo del bien. Y como son parte del costo del bien, deben ser también registrados a la cuenta de ese bien. Ejemplo, si hemos comprado una máquina, la cuenta contable es máquina. Esa máquina que fue adquirida y llegó al puerto de San Antonio, puerto de Valparaíso, y yo me encuentro ubicado en la ciudad de Rancagua, el traslado, el flete, el transporte de ese bien desde el puerto de Valparaíso, de San Antonio, a la ciudad de Rancagua, debe ser incorporado como parte del costo del bien. Entonces aquí, cuando aparezca un concepto similar, la cuenta contable no es gastos de flete, sino que es máquina, porque fue el bien que adquirimos. Y así con cada uno de los conceptos, hasta cuando el bien esté en condiciones de entrar en funcionamiento, se deja de considerar como parte del costo del bien. Lo vamos a repasar más adelante esto para que no quede ninguna duda. Esto ya lo vimos en la clase pasada, pero es bueno recordar. Tal como yo le explicaba recién, ¿cuál es el tratamiento contable? Todos estos valores se contabilizan cargando la cuenta del activo fijo. Todos. Entonces, al final, ¿qué es lo que refleja esto?
hay un concepto que nosotros hemos dicho que es un sacrificio económico. Aquí lo que uno tiene que entender de esto es, oye, lo que me cuesta poder hacerme de este bien, para que me apoye en la gestión de la institución, en la gestión de la empresa. Entonces de ahí está el concepto del sacrificio económico. Tengo que hacer un esfuerzo. El registro contable de todos los componentes que mencionamos en la lámina anterior deberán ser registrados cargando la cuenta de activo fijo. Cargar significa anotar al debe, ¿ya? Entonces ahí repasamos lo que vimos en la clase pasada respecto de este primer componente de cuando yo adquiero un bien, ¿ya? Y lo que quedó como para iniciar la clase hoy día, y aquí conectamos, ¿qué pasa cuando la empresa toma la decisión de fabricar un bien? Fabricar un bien. Es decir, este bien yo tengo capacidad de construirlo, de hacerlo, de fabricarlo. Entonces aquí tengo que también conformar el costo de este bien. ¿Y cómo conformo este costo? Voy a suponer que yo estoy construyendo un mueble. Entonces, si yo digo construcción del mueble, para efecto de ser incorporado cuando esté terminado al activo fijo, tengo que empezar a considerar algunos elementos. Por ejemplo, si yo compré los materiales, tengo que determinar qué cantidad de materiales estoy utilizando de manera directa en esa construcción del bien. Pero también hay ciertos aspectos que yo a veces tengo que utilizar materiales, pero no todos, no todos se pueden identificar de manera directa en la construcción de ese bien. Entonces aquí aparece un concepto de indirecta. Cuando ustedes tengan el ramo de costos, si es que algunos lo están haciendo ya, aquí aparecen estos valores, costos directos y costos indirectos, ¿ya? Entonces hay una identificación de sus montos y que hacen que el bien empiece a tomar forma, pero a su vez empiece a tener valores considerables. Además de eso, esto lo está haciendo alguna persona y ahí aparece el concepto de mano de obra. También es un concepto que se usa en costos y que es lo que permite identificar cuando alguien fabrica un bien o un producto, ¿ya? ¿Cuál sería el tratamiento contable de estos valores? Es decir, todos estos gastos, desembolsos, que son sinónimos, se deben contabilizar en una cuenta de activo, pero en este caso la cuenta se denomina obras en curso. Voy a marcar con el puntero. Obras en curso. Ahí está la cuenta, obras en curso. ¿Qué significa obra en curso? Algo que está en construcción. Entonces, mientras el bien se esté fabricando, todos aquellos montos de valores incorporados necesarios para fabricar este bien se van usando a una cuenta que se llama obras en curso, ¿ya? Es algo que no está terminado, es algo que está en construcción, algo que está en fabricación, ¿ya? Una vez que el bien está terminado, esta cuenta debe ser saldada, eso significa que tiene que quedar en cero y se debe abonar con cargo a la cuenta de activos fijo que corresponda. En este caso, el ejemplo que yo les di es que estaba fabricando unos muebles. Entonces aquí aparece la cuenta muebles por el valor que hemos incurrido y que está registrado en la cuenta obras en curso. Entonces va a aparecer una cuenta muebles por un valor y la cuenta obras en curso, producto de este asiento, va a quedar saldada porque hemos traspasado todo el monto, ¿ya? Y de ahí en adelante, cuando ya identificamos que esto es una cuenta muebles, de ahí en adelante, ¿qué va a mostrar la cuenta del activo? Muebles. El costo que el bien tiene. El costo que el bien tiene y que es producto de todo el proceso de fabricación. ¿Ya? Supongamos otro ejemplo.
tomamos la decisión de construir un galpón para guardar nuestras mercaderías y dejarlo como bodega. Entonces, todo lo necesario para que ese bien con una estructura, tenga un techo, tenga paredes, todo lo que se incurrió hasta que no estuvo terminado se llama obras en curso. Y una vez que estuvo terminado, cambia de valor. Y ese cambio, perdón, cambia de nombre por el valor total incurrido. En este caso la cuenta podría ser galpón, bodega, algunos más genéricos dicen bien raíz, cosa que yo recomiendo siempre, que ojalá la cuenta sea lo más específica para hacer un adecuado control. ¿Ya? Entonces, cuando yo fabrico un bien, hay una cuenta intermedia que se llama obras en curso, y cuando el bien se termina, se identifica lo que estábamos fabricando y ahí aparece la cuenta que corresponde. ¿Alguna consulta? Continuamos. De manera similar a lo que habíamos comentado cuando el bien se compraba, también forma parte del costo del activo fijo todos aquellos valores que son necesarios para que el bien pueda funcionar, necesario hasta que el bien pueda funcionar. Tal como comenté en el caso anterior, si yo necesito, oye, para que este bien funcione adecuadamente, capacitar a alguien, porque todo lo que se construyó requiere enseñanza a quienes van a operar estas máquinas, a quienes van a operar estos bienes, yo a lo mejor debo incurrir en gastos de capacitación. Si estos gastos son necesarios para que el bien entre en funcionamiento, deben ser registrados como parte del costo del bien. Primero dijimos lo construimos, quedó en disposición, pero hoy día, si yo necesito que alguien tome control de eso y ese control esté radicado en hacer una capacitación, mientras el bien no entra a funcionar, mientras el bien no empieza a prestar servicios a la empresa, tiene que ser incorporado al costo del bien. ¿Ya? Entonces, si yo fabriqué el bien, tiene forma física, pero aún tengo que hacer algunas otras cosas para que el bien esté en condiciones de entrar a prestar servicio, como por ejemplo los gastos de capacitación, pasa a ser parte del costo del bien porque el bien aún no comienza a funcionar, aún comienza a prestar servicios a la empresa. Entonces ahí hay una fecha, un dato que es muy relevante, es cuando el bien comienza a funcionar. En términos prácticos, ¿cómo nosotros identificamos cuando un bien comienza a funcionar? Cuando se inauguran, cuando cortan la cinta. Esto es como la cosa práctica de lo que uno ve. Pero en estricto rigor lo que ocurre es que se toma nota de que el bien quedó terminado en cierta fecha y el bien está en condiciones de empezar a prestar un servicio. Ustedes se compraron un vehículo, lo compraron en la automotora, salieron con el bien de la automotora y del momento que se subieron arriba del vehículo y lo empezaron a conducir, comillas, el bien empezó a prestar un servicio. Y todo lo que ocurrió anteriormente es parte del costo del bien. ¿Ya? Entonces, ya podemos conformar el concepto de adquisición o fabricación y nos hemos detenido cuando el bien ya está con todos sus elementos para que comience a prestar servicios, empiece a funcionar. Voy a continuar con los conceptos. Todavía estamos en concepto. Hemos hablado de un concepto que se llama costo. Ahora vamos a hablar de un concepto que es erogación. ¿Ya? Erogación.
Cuando hablamos de la erogación, también es un sinónimo de pago, desembolso. Entonces, aquí lo que pasa es que yo cuando hago una erogación, yo recibo algo a cambio, y ese algo que yo recibo me genera un derecho o se generan obligaciones, ¿ya? Eso es como en todos los desembolsos que uno hace. ¿Qué pasa con aquellos desembolsos, erogaciones, que es un sinónimo, que se realizan antes de que un bien del activo fijo comience a funcionar? Y esto vamos a recordar o reforzar lo que yo les he explicado recién. Comienza a funcionar o a ser utilizado. Entonces aquí, ¿qué tenemos que recordar? Que ya lo vimos por lo menos en dos conceptos. Todos los desembolsos, todas las erogaciones relacionadas con la adquisición o con la fabricación de un bien del activo fijo deben formar parte del costo del bien. Esto que le estoy explicando acá ya se lo explico anteriormente, pero es para terminar de reforzar todo lo que hemos hablado. Entonces, todo aquello desembolso, concepto, erogación, eso es lo que se usa en la jerga. Deben ser parte del activo fijo. ¿Cómo se ve eso? Cuando yo registro contablemente, cargando, anotando al debe de esa cuenta del activo fijo correspondiente. ¿Ya? Entonces, aquí hice una distinción. Erogaciones que se realizaron antes de que entre a funcionar, y aquí aparece el segundo momento que yo les digo a ustedes, y lo he explicado hasta ahora, cuando este bien comienza a funcionar. Comienza a funcionar. Deme un segundo. Disculpe. Entonces, para reforzar el concepto, y aquí hay que detenerse. Cuando un bien comienza a funcionar o a ser utilizado, tenemos que tener que distinguir y analizar cada erogación que ocurra, porque dependiendo de eso tiene efectos y efectos distintos. Entonces, después que el bien comienza a funcionar y existe una erogación, esta erogación puede ser parte del costo del bien o puede ser un gasto. ¿De qué va a depender de esto? Y aquí vamos a entrar en explicaciones cada una de ellas. ¿Cómo yo voy a distinguir que es parte del costo del bien una erogación que fue después que el bien comenzó a funcionar? Tengo que tener a la vista esas tres características que están acá. Si aumenta el valor real del bien, si aumenta la capacidad productiva del bien y si aumenta su vida útil. El concepto de vida útil recién aparece y lo vamos a explicar. Primero, cuando hablamos de vida útil, estamos pensando, oye, ¿cuánto tiempo me va a servir este bien? ¿Cuánto tiempo va a estar en condiciones de prestar un servicio adecuadamente? Entonces ahí yo hablé de una unidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos meses? Pero también hay un concepto que es una unidad de servicio. ¿Y eso a qué se refiere? Por ejemplo, cuando yo digo, oye, ¿cuántos kilómetros
va a poder funcionar este vehículo en condiciones normales. Entonces, el concepto de vida útil está asociado a un tiempo, a una cantidad de servicio que ese bien va a prestar a la empresa. Eso se refiere a la vida útil. Entonces, cuando decimos aumenta la vida útil, pueden darse ciertas condiciones que esto va a durar más. Entonces, ahí hemos explicado el concepto de vida útil, pero también con un pequeño ejemplo. Cuando decimos que aumenta la capacidad productiva del bien, ¿eso qué quiere decir? Que el rendimiento de la prestación de servicio de ese bien ha mejorado. ¿Cómo se explica esto? Hay ciertas condiciones en las cuales, de acuerdo a los aspectos tecnológicos del día de hoy, es que tú a lo mejor le puedes incorporar algún dispositivo y hasta el día de ayer ese dispositivo que no lo tenía incorporado a un cierto bien no permitía producir de la manera eficiente que va a empezar a producir hoy día. Entonces a eso se refiere la capacidad productiva. Voy a usar el ejemplo del vehículo. Supongamos que existe algún dispositivo que no es de fábrica, sino que después aparece y me permite a mí, como dueño de ese vehículo, que en vez de que rinda 10 kilómetros recorridos por 1 litro de combustible, y yo incorporo este dispositivo, ya sé que ahora el rendimiento del combustible, voy a inventar un valor, pasa a ser 15 kilómetros por kilómetro recorrido. Entonces, aumenté la capacidad productiva del bien. ¿Ya? Y cuando hablamos de aumenta el valor real del bien, un ejemplo muy nítido, muy práctico, es que si uno tiene un bien, ejemplo, un bien llamado casa, y alguien dice, voy a ampliar la casa, y le he incorporado un dormitorio, le he incorporado un baño, ese bien, por esos nuevos elementos, tiene un valor real distinto, aumenta el valor real. Entonces, por lo tanto, si estamos en la presencia de alguna de esas características, yo esa erogación, ese desembolso, lo tengo que reconocer como un costo. Y si es costo, va a aumentar el valor del bien. El bien vale más. En caso contrario, si no se produce ninguno de los efectos que yo acabo de mencionar, el concepto que va a aparecer acá es el concepto llamado gasto. ¿Qué significa esto? Que el valor que yo tengo que cancelar, desembolsar, es necesario para que el bien funcione en condiciones, lo mantenga. Entonces ese valor es un gasto. Ejemplo de gasto. La casa, supongamos que la misma casa a la cual yo amplié en el ejemplo anterior, ¿qué es lo que hago? Producto del invierno, oye, me subo al techo, no físicamente yo, sino que alguien que le encargamos esa tarea y que revise canaleta, techo, entonces hay una mantención de la casa. ¿Y por qué hago esa mantención? La es necesaria para que el bien siga funcionando en condiciones normales. Otro ejemplo, el vehículo que mencionamos. Hay que hacerle cambio de aceite cada cierta cantidad de kilómetros recorridos. Entonces el cambio de aceite es necesario para que el bien mantenga las condiciones normales de funcionamiento. Si no hago cambio de aceite, ese bien se puede echar a perder. La casa, la tuve que pintar. No aumenta el valor real del bien por pintarla, sino que mantiene las condiciones. Entonces aquí hay que identificar cuál es la característica para poder distinguir si el registro de este desembolso que estamos realizando se va a registrar como costo o como gasto. ¿Alguna consulta? Repaso hasta el momento. Entonces, dijimos, yo adquiero un bien, ese bien va a tener un segundo instante, es cuando el bien comienza a funcionar,
todos los desembolsos, todos los pagos que han ocurrido desde el momento en que el bien se adquiere hasta que el bien comienza a funcionar, deben ser registrados como parte del activo fijo. Eso significa costo del activo fijo. Costo del activo fijo. Una vez que el bien comenzó a funcionar, aparece un concepto que se llaman las erogaciones. Y hay dos tipos de erogaciones. Una erogación que tiene la condición de que aumenta el valor del bien, y esa erogación que aumenta el valor del bien se debe identificar como costo del bien. Pero si existe una erogación que no tiene la condición de aumento del valor, pero permite que mantener al bien en condiciones normales de funcionamiento, eso debe ser registrado como gasto. ¿Ya? Esta gráfica da cuenta, intenta explicar todo lo que he hablado hasta ahora. Entonces, aquí el concepto amplio, erogaciones, pagos, desembolsos. Momento antes del funcionamiento del bien. Este es el concepto que yo he estado insistiendo harto. Un bien antes de que entre a funcionar. Todos los desembolsos que se registren tienen que ser incorporados como parte del costo del bien. ¿Esto qué significa? Registrar a una cuenta de activo que aumenta su valor, y eso significa registro al debe. ¿Ya? El bien comenzó a funcionar. El bien comenzó a funcionar. Cuando comenzó a funcionar, las características que le decían, las distingo. Tengo dos alternativas. Oye, aumenta el valor, aumenta vida útil, aumenta capacidad. Eso significa que aquí ese registro va a indicar que aumenta el costo del bien. Pero al complemento, oye, si este valor desembolsado se caracteriza por ser una mantención normal, necesaria para que el bien esté en funcionamiento, aquí el concepto es que esto es un gasto. Entonces, esta lámina que busca explicitar los conceptos de manera más gráfica, está el espacio delante de funcionamiento y después de funcionamiento del bien. Todo aquello que ocurra en términos de desembolso antes del funcionamiento del bien debe ser registrado como parte del costo del bien. ¿Y esto qué significa? Registrar cargando la cuenta del activo fijo por el monto correspondiente. Si el bien entró en funcionamiento y hay un desembolso, una erogación, que es un sinónimo, desembolso, erogación, sinónimo, y esa erogación aumenta la capacidad productiva del bien, esa debe ser aumentando el costo del bien. ¿Y esto qué significa? Cargar la cuenta de activo fijo por el monto neto de lo que corresponde, si hemos cancelado algo que tiene IVA, y si es una mantención normal, ejemplo, cambio de aceite, pintura, algo que debes hacer para que el bien esté en condiciones de funcionar de manera normal, va a ser registrada una cuenta de gasto. Dijimos, cambio de aceite, gasto de mantención vehículo, IVA, crédito fiscal, forma de pago, suponiendo que el crédito simple, acreedores. Recuerden por favor ustedes que todos aquellos valores que yo registro en el bien y si hay impuestos que son reembolsables, no son parte del registro tanto al costo como al gasto. Esto ya lo hemos explicado cuando vimos el tema de compras. ¿Ya? Entonces, en esta lámina está la gráfica desde el momento en que el bien lo adquirimos y hablamos de antes del funcionamiento, todo es costo, después entra a funcionar y aquí aparecen dos alternativas. Una opción que aumenta el costo y la otra que puede hacer gasto.
¿Qué conceptos hemos dicho hasta este momento? Hemos hablado de costo, erogación, una línea de tiempo, que es el momento de adquisición, después a continuación el bien entra en funcionamiento. Esos son los conceptos que hemos revisado hasta ahora. Ahora el concepto que vamos a revisar es el concepto de depreciación. Depreciación. ¿Qué vamos a distinguir en el concepto de depreciación? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es la depreciación? Vamos a mirar también un criterio. ¿Cuáles son los criterios? Este registro contable, ¿cómo lo contabilizo? Entonces aquí hay forma de registro, hablamos de contabilización directa e indirecta. Nosotros vamos a centrarnos en la contabilización indirecta, donde aparece una cuenta nueva, que es una cuenta que se llama depreciación acumulada. Y por supuesto que vamos a hablar de la forma específica de cómo calcular la depreciación. Vamos a volver a revisar los conceptos costo. Yo algo comenté ya de vida útil, pero van a aparecer otros conceptos: valor residual, valor a depreciar, cuota de depreciación, depreciación del periodo. ¿Ya? Entonces vamos a partir. ¿Qué es la depreciación? Es decir, cuando un bien comienza a funcionar, si ustedes recuerdan, dijimos el bien se adquiere y el bien comienza a funcionar, que fue la gráfica que vimos anteriormente. Todo bien que comienza a funcionar o empieza a prestar un servicio a la empresa va a tener una pérdida de valor. Todo bien que comienza a funcionar o empieza a prestar un servicio a la empresa, ese bien va a tener una pérdida de valor en el activo fijo. Eso quiere decir, en palabras muy simples, ya no es lo mismo, ya no vale lo mismo porque se comenzó a utilizar. Entonces, ¿qué es la depreciación? La depreciación busca determinar cuál es el monto, cuál es el valor que pierde por el uso que tiene ese bien. ¿Cuál es el valor que disminuye este activo debido a una utilización normal? ¿Cuánto pierde por usarse el bien? O, en otra circunstancia, ¿cuál es el valor que el bien también puede perder por el tiempo que presta servicios a la empresa? ¿Ya? Entonces, este bien pierde valor porque se utiliza o porque hay un tiempo que pasa. Ejemplo, hoy día todos los bienes tecnológicos pierden un valor asociado al tiempo que pasa. Los bienes tecnológicos pierden valor por los cambios tecnológicos asociados, pierden valor por el tiempo que pasa. ¿Ya? ¿Desde cuándo los bienes se empiezan a depreciar? Los bienes se empiezan a depreciar desde que comienza su utilización. Entonces, si ustedes se recuerdan, yo insistí harto en este segundo tiempo de cuando el bien se comienza a utilizar. ¿Ya? Entonces, concepto relevante, ¿qué es la depreciación? Oye, es aquella pérdida de valor que tienen los bienes producto del uso que se les da o por el paso del tiempo asociado a ese bien. ¿Ya? Paso del tiempo, cuántos meses, cuántos años. Mientras más tiempo pasa, ese valor, ese bien, tiene una pérdida de valor. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios que se aplican para efecto de determinar esta depreciación? Entonces hay un primer criterio que se llama un criterio de distribución. Distribución. Aquí este criterio lo que busca es determinar de manera lineal
lineal, ¿cuál es el monto que yo voy a determinar como pérdida de este valor del activo? Dicho de otra manera, ¿cómo yo hago la distribución del costo en un lapso de tiempo? Entonces, ¿qué está diciendo este primer criterio? Que yo voy a depreciar de manera simple el bien durante cierto periodo de tiempo. Por eso se llama depreciación lineal. Y el segundo concepto es que habla de una valorización, y aquí el concepto asociado a esta valorización es que esta pérdida de valor que se produce es debido al uso que se le da a este bien. Entonces, ¿qué busca este segundo criterio? Mientras más uso, más pierde valor el bien. Dicho en palabras más simples, más se gasta. Entonces, este criterio tiene una correlación con el uso del bien, y aquí aparece una depreciación de tipo variable. Voy a explicar esto muy simple. La explicación es con un ejemplo: si nosotros tuviéramos un vehículo y dependiendo del uso que le demos al vehículo, supongamos que nosotros tenemos un vehículo de uso personal y yo digo, oye, este bien, vehículo, se gasta de manera homogénea porque durante tantos años me va a prestar un servicio a mí como persona. Pero supongamos que ese mismo vehículo, que hoy día como se aplican en los, dadas las circunstancias, yo soy una empresa de radiotaxi o taxi derechamente, entonces si conduzco más hoy día, ese bien se gasta más. Entonces aquí hay una connotación que para el mismo bien yo puedo aplicar un criterio distinto según la utilización que se le hace a ese bien. Lo que corresponde es que aquí hay una correlación entre el uso y la pérdida de valor. Entonces por eso se habla que yo, mientras más uso el bien, más se debiera gastar. Pero si yo tomo la decisión de que ese bien lo voy a tener en mi casa y determino que me va a durar 10 años, estoy pensando en una depreciación lineal, homogénea para todos los periodos. Si yo tomo la decisión de que mi vehículo va a ser parte de ser taxi, claramente mientras más lo uso, más se gasta. ¿Qué es lo que dice la estadística de los vehículos? Es que un vehículo debiera durar en condiciones normales 10 años o 200.000 kilómetros, sin presentar inconvenientes en su conducción o con la necesidad de hacerle mantenciones mayores. Entonces, si ustedes piensan que el vehículo que adquirieron permite funcionar como taxi, que dice la estadística, es que un señor que tiene un taxi, en un año se estima que más o menos debe andar 70.000 kilómetros, y eso, si lo llevamos después traducido a años de uso, duraría ese vehículo más o menos 3 años y medio. Ahí está esta distinción que busca la depreciación, hacer una aplicación por el uso o por el tiempo. Y así podemos buscar varios ejemplos más. Por ejemplo, todos los motores de aviones, los motores, no el avión, no el cuerpo del avión, se deprecian de una manera distinta porque se deprecian de acuerdo a las horas de vuelos que tiene ese bien. Entonces, esa es la distinción que se van haciendo para todos los bienes. ¿Ya? Y con esto vamos a terminar por el día de hoy. ¿Cuál es el efecto contable de la depreciación? El efecto contable de la depreciación es que implica una disminución del valor del activo. Disminución. Y esa disminución tiene una correlación con una cuenta de gasto llamada depreciación del activo. Entonces, cada vez que el bien se ocupa o se utiliza o pasa el tiempo, el bien pierde un valor, pierde un monto.
Y ese valor, ¿cómo afecta al activo fijo? Rebajándolo, pierde valor. Pero además, esa depreciación, para efectos de resultado, se genera una cuenta de gasto. Y que esa cuenta de gasto que va reflejando y cuál es el monto que la empresa está por concepto de depreciación del activo fijo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos incorporado durante hoy día a la clase? Efecto erogación. Después de que entra a funcionar el bien, una que puede ser calificada como activo y una que puede ser calificada como gasto de acuerdo a sus características. Pero además aparece un efecto relevante en el estudio de estos bienes del activo fijo o de las propiedades planta y equipo, es cuando el bien comienza a funcionar. Y ahí aparece un concepto relevante que es la depreciación. ¿Qué es la depreciación? La pérdida de valor que tienen los bienes producto del uso o del paso del tiempo. El efecto contable es que se pierde valor el bien del activo fijo, pero además aparece una cuenta de gasto que refleja esta pérdida de valor, ya sea por el uso o el paso del tiempo. Por supuesto que nos queda determinar cómo calcular este valor, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente. Vamos a terminar de grabar la clase para poder disponibilizarla